tardes, es martes 5 de mayo, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes, también buenas tardes amigos televidentes. Así es, vamos a 2 horas de completa información, también estamos transmitiendo a través de Facebook. A continuación, un adelanto de las informaciones. La Asamblea Legislativa autorizó la adquisición de $1.000 millones para reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19. Le contamos cómo serán distribuidos los fondos. En el Pleno también fue aprobada la Ley de Protección al Empleo, con la que se pretende garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado. Los colegios privados ya cuentan con un plan para retornar a las clases tras la pandemia por coronavirus. Aseguran que los cobros de colegiatura siguen vigentes. Siguen en aumento los casos locales de COVID-19. Se detectaron 32 nuevos contagios, elevando la cifra a 587. En las últimas horas también se reportan 21 personas recuperadas. En el ámbito internacional, con más de 1.180.000 infectados y 69.000 muertos, Estados Unidos avanza en la reapertura de la economía. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Tenemos al periodista Luis Alberto López, quien ha conversado con artistas acerca de cómo están enfrentando la crisis económica por la pandemia. También la periodista Carla Goches nos tiene información del plan de colegios privados para el regreso a clases tras la pandemia. La periodista Marcela Rivera nos tiene la historia de un payasito que hizo una pausa en su vida artística y ahora se dedica a hacer entregas a domicilio. Iniciamos con las informaciones de las últimas horas, y es que esta madrugada la Asamblea Legislativa avaló 3 iniciativas del gobierno para hacerle frente a los efectos del COVID-19. Durante la sesión plenaria incluso hubo fuertes señalamientos, además protestas por parte de algunos diputados. Veamos qué fue lo que ocurrió. En 2 sesiones plenarias extraordinarias marcadas por largos recesos, constantes reuniones de comisiones y con la presencia de representantes del gobierno, los diputados aprobaron en la madrugada del martes un paquete de iniciativas del Ejecutivo. En total fueron 3 los dictámenes avalados. El primer acuerdo ocurrió pasada la medianoche. Fue la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19. El marco legal contempla declarar a El Salvador como zona que podría estar regulada para ejercer un control sanitario. También se extiende el aislamiento en las casas. Se da un plazo de 12 horas para que quienes violen la cuarentena sean evaluados por el Ministerio de Salud. De los resultados dependería si se queda en confinamiento domiciliario o en centros de contención. Además, los hospitales privados podrán realizar la prueba de coronavirus. De acuerdo a Mario Ponce, también se recogen los mandatos de la Sala de lo Constitucional. Recoge en efecto los habeas corpus, no es como nosotros lo hubiéramos querido. E igual, derechos para las personas obviamente que están en los centros de retención y contención, especialmente aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, el aval no goza del respaldo de todos los partidos políticos. La jefa de fracción del FMLN argumentó que la nueva ley viola derechos. Criticó la aprobación que contó con el respaldo de 56 parlamentarios. Porque restringe el derecho de libertad ambulatoria de manera desproporcional, el derecho a un debido proceso y el derecho a la salud. No es cómodo hablar de un régimen de emergencia, no es cómodo restringir los derechos constitucionales de la población salvadoreña. Sin embargo, ante una situación como la que estamos en este momento, se puede justificar. Luego de la discusión se cerró la plenaria, dejando sin el razonamiento del voto al FMLN. Esto encendió los ánimos de los diputados y criticaron fuertemente a Mario Ponce. Rita Idalia Araujo.
presente. Dina Yamilet Argueta Avelar. Aparte de que una vez dijo que nunca iba a aprobar nada entre claros y oscuros, que usted no era de ese tipo, usted se está ganando el título de dictador legislativo, porque está rompiendo todos los procesos. Con los ánimos caldeados, una nueva plenaria extraordinaria se abrió. Pasadas las 4 de la mañana se avalaron los mecanismos para proteger el empleo, marco legal que determina el uso y distribución de $1.000 millones. Minutos más tarde se autorizó para que se busque en los mercados internacionales esa cantidad de dinero que se distribuirá de la siguiente manera: 140 millones en subsidios para empleados de las micros, pequeñas y medianas empresas, 360 millones para créditos para las empresas, 100 millones en préstamos para el sector informal, 100 millones para pago de devolución de impuestos a exportadores y 300 millones para pagar proveedores estatales. Las condiciones económicas cambiarán definitivamente. Tener parado a un país entero, tener sin trabajo productivo. Nuevamente, el Frente arremetía contra la aprobación de la mayoría de fracciones porque consideran que no se han justificado el uso de 2.000 millones que fueron avalados días atrás. La bancada de izquierda sostiene que el endeudamiento del país llegaría casi al 100%. Lo que pretenden ahora, producto de este pacto, de esta piñata que han hecho de espaldas a la población, aunque aquí parece que hablar de endeudamiento público de 2.000, 3.000 millones, poca cosa, se aprueba de manera express en un madrugón. Pero eso implica de que ahora vamos a tener un endeudamiento público mayor al 90% en relación al PIB. Como pocas veces ocurre, el gobierno y la fracción de partidos de derecha de la Asamblea Legislativa llegaron a ese acuerdo. Esto lo agradeció el secretario privado de Casa Presidencial, Ernesto Castro. Vamos contentos, creo que el país ha ganado, se ha hecho un esfuerzo en todo el día, un equipo de gobierno junto con la empresa privada, junto con los diputados, hemos logrado hacer un consenso y agradecidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Todo salió bien y contentos, así que gracias. La nueva ley de cuarentena contempla que el país estará bajo esa medida al menos hasta el 19 de mayo. Los próximos días serán críticos en el aumento de contagios por COVID-19. Pasado este periodo, las empresas podrían ir reactivando sus operaciones en un 20 o 30%. Con reportes de Tatiana Funes, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y vamos a conocer ahora los dictámenes aprobados por la Asamblea Legislativa. Con 48 votos se avaló la Ley de Protección para el Empleo Salvadoreño, con la que se pretende subsidiar salarios. Además, la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, con 56 votos, donde se establece quiénes y por qué deben estar en cuarentena, y también con 56 votos se aprobó que el gobierno contraiga una nueva deuda por $1.000 millones para poder reactivar la economía. Y ahora vamos a verificar cómo se van a distribuir los $1.000 millones que fueron aprobados durante la plenaria. 600 millones para la recuperación de las empresas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 140 millones para el subsidio de empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, 360 millones créditos de capital de trabajo con prioridad en las MIPES y 100 millones para programas de financiamiento productivo para empresarios del sector informal. Los restantes 400 millones, ¿cómo se van a distribuir para reforzar el presupuesto general de la nación? 300 millones para el pago de proveedores y además 100 millones para el pago de exportadores. Así como lo vemos en pantalla, de esa manera se van a distribuir los nuevos 1.000 millones que se aprobaron durante la sesión plenaria que culminó hoy en horas de la madrugada en la Asamblea Legislativa.
El comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, reaccionó a la autorización que dieron los diputados para la búsqueda del préstamo de los $1.000 millones para financiar el plan económico. Sostiene que CONAMIPE incluso tiene una base de datos de micro, pequeñas y medianas empresas que serán beneficiados con el programa de subsidios para el que se han destinado 140 millones. Son proyectos de inversión, es decir, uno invierte en productividad, y eso no me lo dejará de mentir el banco. Uno invierte en productividad, esa productividad regresa al país, es así de simple, es inversión. Es un sector súper amplio en el país, de hecho supera, si no me equivoco, el 70% de la capacidad productiva del país, no es algo pequeño. Y obviamente requiere de todo un andamio y de todo un ecosistema que hay que trabajar, que involucra desde cuestiones como apoyos de créditos, así como también de robustecer todo el tema de tecnología, sofisticar mejor el tipo de producto, meterse en el tema de desarrollo de producto, crear una red de ecosistema entre consumidores y productores. Por lo tanto, sí es un andamio que se está creando entre diferentes instituciones. Y seguimos hablando de este tema, siempre con información de las últimas horas. La Asociación Cafetalera de El Salvador pidió al gobierno que se les incluya en el plan de reactivación económica. A continuación, los detalles de lo que dijeron. Queremos solicitarle al presidente Nayib Bukele apoyo para la caficultura. Con una deuda en créditos de $300 millones, el sector cafetalero se ve afectado por la falta de reestructuración financiera. Es por eso que le piden al presidente Nayib Bukele se les incluya en los $1.000 millones que los diputados le aprobaron para el plan de reactivación económica. Estamos pidiendo financiamiento que lo vamos a pagar. No es regalo el que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo son las facilidades que se nos den, pero que ese dinero que tenemos que pagarlo ya con la producción. En el 2020 se generó 35.000 empleos. En los próximos años, de no apoyar este sector, se producirán de 15 a 20.000, disminuyendo 10.000 fuentes de ingresos. Si incentivamos, si producimos y si llegáramos a 900.000 quintales, estamos ofreciendo alrededor de 60.000 empleos. Entonces, es lo determinante, que son las áreas más vulnerables las que damos trabajo. La caficultura ya se encontraba en crisis, pero debido al coronavirus se viene a complicar más, por el cierre de tiendas, coffee shop, cadenas de alto prestigio y hoteles, que hizo que la demanda cayera. Pues el coronavirus a la caficultura salvadoreña nos viene a pegar más fuerte de la crisis que ya teníamos. A partir de enero, cuando comienza la pandemia, comienza a bajar los precios y ha bajado alrededor del 20% y los precios continúan bajando. La producción de café de la cosecha 2018-2019 fue de 955.115 quintales. En la cosecha 2019-2020 hasta el 31 de marzo es de 705.190 quintales, una disminución del 26.17% en relación con la cosecha anterior, siendo esta la más baja desde hace 115 años. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y los representantes de la Asociación de Colegios Privados rechazan las propuestas que se estudian en la Asamblea Legislativa para reducir el pago de colegiaturas. Nos enlazamos con Carla Goches, que nos tiene más información. Adelante, Carla. Buenas tardes, tenemos información sobre la postura que tienen los representantes de colegios privados ante las propuestas que se estudian en la Asamblea Legislativa para reducir las colegiaturas. Es por eso que me encuentro con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández. Javier, ¿cuál es su postura ante estas propuestas que se estudian en la Asamblea? Mire, nosotros estamos claros que hay iniciativas de ley que están en el sentido de querer exonerar a padres de familia de pagar sus colegiaturas o disminuirlas. Esto definitivamente que atenta contra la propiedad privada de los colegios privados y esto definitivamente que va a poner en riesgo el funcionamiento de los colegios.
y específicamente va a poner en riesgo los sueldos de los docentes y de los empleados administrativos. Esto significaría un fuerte rechazo a lo que es la actividad que hemos estado llevando a cabo de la continuidad educativa. Nuestros profesores están trabajando fuertemente, mucho más de cuando estábamos en actividad presencial, y no es justo que les quieran dejar sin pago a los docentes y a las familias sin el sustento que necesitan para poder pasar sobre esta cuarentena que estamos viviendo, que para nadie ha sido cómoda. Pero, sin embargo, los colegios privados estamos trabajando fuertemente para que podamos sacar adelante el proceso educativo. Por eso llamamos la atención a la clase política de este país, que por favor permitan que el trabajo con los padres de familia continúe. Es un acuerdo de servicios educativos que debemos de cumplir entre padres de familia y entre colegios privados. Si algún padre de familia se encuentra con dificultades para poder pagar su colegiatura, lo que tiene que hacer es abocarse al director o al propietario del colegio, y con toda seguridad le daremos una solución personalizada de acuerdo a cada caso en especial. ¿Cuáles serían las consecuencias si estos decretos se llegaran a aprobar? Por supuesto que estarían en riesgo más de 60.000 empleos directos y más del doble de empleos indirectos. Recuerden que nosotros atendemos 220.000 estudiantes y a más de 200.000 familias salvadoreñas. En la mayoría de casos, nuestras familias que están en colegios privados son empleados públicos o privados que están cobrando su salario, y que estos deben de pagar su colegiatura como responsablemente lo han acordado en los contratos de servicios educativos en cada colegio privado. Bueno, esta es la información que tenemos hasta esta hora. Seguiremos pendientes y ampliaremos información en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y por supuesto que nos mantenemos atentos a esa información. Vamos a la siguiente información. En la entrevista de Noticiero Hechos, el presidente de ANDA, Frederick Benítez, informó que los ingresos de esa institución han disminuido en un 80% debido a la emergencia nacional, producto y a consecuencia del coronavirus. El funcionario explicó que los ingresos mensuales rondan los $3 millones, pero el pago de la planilla es alrededor de 5.3 millones. También un refuerzo presupuestario que ya fue aprobado en la Asamblea Legislativa ayudará a mantener a flote la institución. Un día estaba viendo la agencia de donde era, de Chalatenango, nada más, cero, nada. No hubo pagos. Nada, no hubo pagos, cero. Entonces, si tú ves, eso es el 80%, y según las proyecciones que hemos hecho, proyecciones financieras, mayo va a ser, todavía nos va a golpear más. Va a ser un 90% de lo que va a bajar de los ingresos que tenemos. Por ejemplo, andábamos recuperando nos andaba ingresando alrededor de 11 millones mensuales en enero, cuando te menciono que estábamos teniendo ya número positivo y íbamos subiendo, y ahora de 11 millones caímos 2.8 millones. Entonces se ve la diferencia. ¿Cómo nos va a afectar esto? O sea, si no hubiéramos tenido el apoyo del ministro de Hacienda, que fue a la Asamblea, llevó la iniciativa y nos hicieron una transferencia de presupuestaria de $24 millones, que el presidente estaba al tanto de esto, porque sin eso no podíamos operar. Y en más temas, admitir la circulación a personas que justifiquen que se abastecen en mercados o cuya actividad es indispensable para el funcionamiento del país fue verificado por parte de las autoridades. Elementos de la Fuerza Armada y agentes de la División de Tránsito de la PNC redoblaron esfuerzos para incrementar los controles vehiculares en la zona metropolitana de San Salvador, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria para evitar contagios masivos del COVID-19. Pero usted tiene que justificar qué anda haciendo en la calle, debe de dar un documento o algo. No me dio un documento. Uno de estos dispositivos de seguridad se estableció en la Alameda Roosevelt. Ahí, una a una, eran revisadas las unidades del transporte colectivo, trabajo que fue apoyado por el director de la Corporación Policial, Mauricio Arriaza Chicas. Estamos verificando las medidas de distanciamiento social y algunas medidas de contención y también accesorios de bioseguridad que los conductores y las personas que van en el interior de dichas unidades o de vehículos deben de portar.
¿Cuál es la finalidad? Evitar los contagios, evitar que la población salvadoreña este virus, este vector se lo vaya a llevar a sus domicilios. Eso es lo que garantiza de dónde vamos y para dónde venimos, ¿verdad? Limita también el hecho de que mucha gente ande fuera. Pues para nosotros, en el caso de salud, pues enfermería y todo eso, es bastante difícil. Para decirle, muchas veces la gente nos hace el feo, pues, ¿verdad? Sí, aparte de eso, cuidarse, sobre todo el lavado de manos, ¿verdad? La mascarilla, y que el que no tiene necesidad de salir, que no salga. Este mismo panorama se vivió en el Boulevard Constitución, a la altura de la residencial La Gloria. Ahí los efectivos de la Fuerza Armada colaboraron con estas acciones. Un llamado a las personas, como lo establece nuestro señor presidente Nayib Bukele, de que solo se muevan lo que sean sumamente necesarios para desarrollar sus actividades laborales. Pero la PNC y la Fuerza Armada están garantizando de que se cumplan todos los requerimientos, como ustedes pueden ver, portar la respectiva mascarilla, desarrollar pues solo los movimientos autorizados. Muy buen trabajo, la verdad. Excelente trabajo, ya que hay mucha gente que no está haciendo caso, no está acatando las órdenes, ¿verdad? Entonces, excelente. En el municipio de Soyapango ya se reporta un aumento en los casos del COVID-19. También sus principales entradas fueron intervenidas por parte de las autoridades. Aprovecharon para hacer conciencia a la población sobre la importancia de quedarse en casa. Igual panorama se vive en diferentes carreteras del país. Los controles vehiculares se mantienen a fin de verificar a los conductores del transporte colectivo y vehículos particulares. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y con esta información vamos al primer corte de esta tarde. No nos cambie, que ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a actualizar, a verificar los datos del comportamiento del COVID-19 en El Salvador. ¿Qué dicen las estadísticas? Y es que la última actualización muestra 587 casos a nivel nacional. Hay 203 personas que ya se han recuperado de esta enfermedad. Son buenas noticias. Lamentablemente hay también 13 personas que ya fallecieron producto del COVID-19 en El Salvador. También hay 371 casos activos a nivel nacional. De acuerdo a los datos, para diferenciar los casos locales, hay 470 casos locales y también hay 117 importados. El caso de los importados ya no se ha movido en los últimos días. Prácticamente la mayoría o casi todos los casos que ya se están verificando o se están contabilizando en el país son locales. También decirles que de acuerdo a la gráfica de barras, las estadísticas o las condiciones en que se encuentran estas personas se detallan a continuación en esta gráfica, Celia. Exactamente. Fíjense que la mayoría de los casos son asintomáticos y es importante prestarle atención a esta gráfica puntualmente porque son personas que ni siquiera presentaban ningún síntoma, personas a las que se les hizo probablemente el examen por tener algún nexo, por haber estado cerca de alguna persona que ya estaba contagiada. También hay 68 personas que están en condición estable, pero también hay que tener en consideración que hay 5 personas en condición crítica, 4 pacientes en estado moderado y 13 se contabilizan como graves. Importante los datos que nos comparte esta plataforma y bueno, también algo que hemos estado reiterando es que bueno, hay 14 pacientes entre los 0 y los 9 años y el mayor rango de personas afectadas está entre los 20 y 29 años. Son 255 casos de personas en ese rango de edad entre los 20 y 39 años, personas muy
jóvenes que han sido afectadas y que han dado positivas a COVID-19. De hecho, en la última actualización o confirmación de datos que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, de 1.643 pruebas que se realizaron ayer, por ejemplo, 32 resultaron positivas y estos están 4 en San Salvador, en la capital hay 4 más, es donde está el despunte de los casos. Hay Utuxtepeque, Ciudad Delgado, 1 en cada municipio, 2 en Mexicanos, 1 en Panchimalco, 3 en Soyapango, 1 en Tonacatepeque, 2 en Santa Tecla, Jayaque, La Libertad, San Juan Opico, Zacatecayuca, Coyultitán, San Pedro Mazaguat, San Miguel Tepezontes, San Miguel Santa Ana. En todos estos lugares se han contabilizado casos en las últimas horas. También queremos compartirle que el Ministerio de Salud informó que 2 pacientes más se curaron de COVID-19. Se trata de 2 personas de 26 y 73 años de edad que estuvieron bajo cuidados intensivos y tuvieron complicaciones debido al virus, pero se repusieron por el tratamiento efectivo, el manejo también de los protocolos que han sido establecidos para los pacientes de este tipo, según las autoridades. Solamente en el Hospital San Rafael se han recuperado 13 personas y en total 203 desde que se detectó la enfermedad. Es el caso que va saliendo de alta, es el caso que va superando la enfermedad y bajo ese contexto es una esperanza más para la población salvadoreña de ver que podemos luchar con la enfermedad, que podemos salir adelante ante esta enfermedad y lo que tenemos que hacer es seguir sumándonos y cumpliendo todas las medidas de prevención y las medidas relacionadas al distanciamiento social, la restricción domiciliar, al lavado de manos, el uso de mascarilla y todo esto lo que va a la larga a disminuir la posibilidad que nosotros tengamos esta enfermedad. Si no es necesario salir, no salgamos, no nos expongamos, esos son los puntos claves. Vamos a ver la siguiente información. La emergencia mundial por la pandemia del coronavirus ha obligado a los sistemas de salud a innovar en la forma de atender a la población en medio del confinamiento social. En El Salvador, esta metodología se abre paso, logrando una gran aceptación entre la población. Veamos. Por llamar a Doctor Is en línea. Doctor Demetrio Olaciregui les saluda. Según la Organización Panamericana de la Salud, las teleconsultas son una herramienta esencial a utilizar durante la pandemia del COVID-19, al evitar que la población acuda masivamente a los hospitales por presentar síntomas ligados al virus. Hay que averiguar por qué se le está subiendo la presión. En El Salvador, los planes para implementar esta mecánica se aceleraron debido al incremento de la demanda de consultas médicas relacionadas al coronavirus y la necesidad de brindar estos servicios acatando la cuarentena domiciliaria obligatoria. Es así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social instaló desde el 20 de abril un centro de teleasistencias llamado Doctor Is en línea. El objetivo principal fue poder colaborar con la pandemia, darle una asesoría médica para los pacientes que tenían dudas con respecto a los síntomas del COVID-19 y hacerles énfasis en si podían consultar, a qué centro podían consultar, pero también a otras patologías. Durante las primeras 2 semanas de funcionamiento han atendido a más de 1.530 personas entre cotizantes y particulares, en su mayoría a través de la modalidad de videollamada. Los principales motivos de consulta son enfermedades respiratorias, crónicas y psiquiátricas. Según el doctor Demetrio Olaciregui, el sistema les permite obtener la mayor información para crear un cuadro clínico y brindar un diagnóstico más certero. La perspicacia de los médicos determinará si el paciente puede seguir en casa o ser trasladado a un hospital para una atención más especializada. Cuando un paciente llama, nosotros abrimos una ficha donde le vamos captando todos los datos y efectivamente ahí vamos capturando todo lo importante y relevante para la atención médica, desde sus datos personales. Posterior a eso se le hace una historia con sus antecedentes, sus factores de riesgo, finalmente pues para concluir en un diagnóstico y en una orientación para que el paciente pueda resolver su situación por medio de nuestra atención pues en esta forma digital. Actualmente son 43 médicos que brindan asistencia remota a la población. Este servicio se extenderá a clínicas comunales para incrementar la cobertura y una atención oportuna. Consulten lo que consulten, dentro del formulario de la historia clínica hay unos datos que siempre se investigan.
Entonces los pacientes como que sienten más tranquilidad de que manejarse con procesos respiratorios que puede ser no necesariamente COVID y pueden ser manejados en casa, ¿verdad? Con las recomendaciones de que siempre sigan la bioseguridad si hay necesidad de ir a un centro de atención. Este es un innovador sistema de atención médica que está disponible para toda la población durante las 24 horas del día. Únicamente hay que llamar al número 127 o al 7071-1244. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y el gobierno recibió un donativo de 1000 pruebas de COVID-19, 100 equipos de protección y apoyo en vigilancia epidemiológica por parte de Banco Promérica. Las pruebas de detección de tipo Expert Express, fabricadas en Estados Unidos, tardan 45 minutos en proporcionar el resultado. La dotación será distribuida en diferentes hospitales. Las pruebas nos ayudan a detectar más rápidamente los pacientes, las personas positivas con COVID y hacer un aislamiento temprano. Y eso evita el contagio más frecuente y evita que la curva suba, ¿verdad? Sino que se siga aplanando. Agradezco nuevamente el apoyo, creo que es importantísimo porque va enfocado precisamente aparte de las estrategias, de las líneas estratégicas que nosotros como gobierno y como salud hemos establecido para combatir el tema del COVID. Y especialmente estamos aquí apoyando a El Salvador en esta situación de emergencia. Nos sumamos a este esfuerzo porque estamos convencidos de que juntos vamos a superarla. El importante donativo que hoy hacemos como Banco Promérica consiste en 1000 pruebas para la detección rápida del virus, 100 equipos especializados de protección para el personal de salud y apoyo en la vigilancia epidemiológica y custodia de la prueba. Vamos a conocer las siguientes historias. La periodista Marcela Rivera nos ha preparado un reportaje sobre cómo las personas continúan buscando nuevas formas de ingresos en medio de la pandemia. Adelante, Marcela. Y ahora les voy a mostrar el caso de Juan Amaya, o mejor conocido como Payaso Simón, quien ahora se dedica a hacer entregas. Veamos el siguiente reporte. No hay público para hacer espectáculos y a lo que me dedico es a hacer espectáculos de circo, teatro. Juan Amaya, o mejor conocido como Payaso Simón, se vio forzado a hacer una pausa en su carrera artística debido a la emergencia por COVID-19. Los primeros días de la cuarentena lo que hice primero fue ahorrar, ¿no? Y con los pocos eventos que logré culminar, comprar un poco de comida y esperar. Estuve aproximadamente 13 días sin salir de mi casa hasta que ya los ahorros se fueron acabando. El cumpleaños de mi hija se acercó y no tenía como la solvencia para poder comprarle algo a celebrar. Buenos días. Aló, buenos días. Hablo a Simón Dice Delivery. Con Simón habla, sí, dígame. Simón, yo quería saber si ya está un paquete ahí en tus manos, que me dijeron que lo ibas a entregar hoy. ¿A nombre de? A nombre de Francisco Flores. Ah, sí, ya lo tengo aquí en mis manos. Eso dio la pauta para hacer entregas a domicilio. Inició con 10 diariamente, pero la demanda era cada vez mayor. Y ahora son casi una docena de personas las que trabajan en Simón Dice Delivery. Este para la San Joaquín, se puede ir con este. Hemos entregado desde medicinas, comida, frutas, pasteles, hablando de comida, pero luego hemos movido zapatos, hemos movido gatitos. La otra vez movimos un hámster porque era un regalo para un niño para su cumple. Entonces movemos lo que sea, siempre y cuando nos quepa en el cajón o en la mochila. Roberto Martínez lleva un poco más de una semana haciendo entregas a domicilio y al igual que Simón, tuvo que dejar de lado su vida artística para buscar una fuente de ingreso. Yo le planteé mi situación de que los ahorros ya se me habían terminado y que no salí favorecido con el bono. Entonces eso hizo también la necesidad de poder decirle, ¿verdad? Y la confianza que uno tiene hacia él, poder plantearle y
él echarnos la mano con este nuevo proyecto. Cada uno de los encargados de realizar las entregas toma sus propias medidas de higiene, que van desde el uso de mascarillas y guantes, y cuando finalizan, se desinfectan las motocicletas y a la persona. Así como él, también otras personas se han adaptado a las medidas por coronavirus para seguir obteniendo más ingresos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela. Gracias por tu reportaje. Sin duda, interesante cómo los salvadoreños también se la están ingeniando para generar fuentes de ingresos. Vemos en este caso el artista Simón Dice Ahora Delivery, cómo también le está apostando a la entrega de paquetes, y hay más de 10 personas trabajando con él, 12 para ser exactos. Continuamos con más. Así es, y es que son muchos los sectores que se han visto afectados con esta pandemia. Los artistas que exponen y viven de su trabajo en el Centro Histórico de San Salvador también se encuentran en la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a los escenarios. El periodista Luis Alberto López nos adelanta estas historias. En efecto, hemos hablado con algunos artistas que desarrollan su actividad en esta zona del Centro Histórico de San Salvador. Pero ahora, con el cierre de las plazas, el periodo de cuarentena, la prohibición de las concentraciones de público y las restricciones en la movilidad, han tenido que pasar una situación muy difícil, no solo en lo artístico, sino también en lo económico. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. La preocupación nuestra es qué va a pasar después de que salgamos, digamos, después de estos 15 o 19 días que se nos van a dar, otra vez de estar todos encerrados. ¿Qué va a pasar después con nosotros? O sea, ¿hacia qué público vamos a llegar? Si todo se va a limitar a estar encerrados, produciendo cosas en las casas, o va a haber una preocupación real a nivel gubernamental o municipal de hacernos llegar a los espacios donde mucha gente está acostumbrada a vernos. De repente encontrar que el Centro Histórico, que era uno de nuestros lugares de trabajo, cerrado por completo, y luego cancelados todos los eventos a nivel de parque en todo el país. Entonces todo eso nos ha cerrado la parte donde podemos laborar, ¿verdad? Entonces, así como yo, hay otros artistas que igual de eso dependen del Centro Histórico como tal y de otros eventos que se realizan a nivel nacional. El gremio de artistas esperan que después de esta emergencia, de esta crisis provocada por la pandemia, haya un plan desarrollado por el Ministerio de Cultura para lograr también reactivar su actividad artística y económica. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero Hechos y también en las redes sociales. Muy buenas tardes. Feliz tarde para ti también, Luis. Gracias por compartirnos la información. Y ahora le presentamos la historia de un hombre de 57 años que vino deportado de Estados Unidos con discapacidad. Ahora solicita de su ayuda para poder sobrevivir en medio de la pandemia por coronavirus. Veamos. Sí, pues hoy he preparado unas tortillitas con sal y pues para que sepan ricas pues las puse a freír, porque es lo único que tengo, no tengo otra cosita. Lo encontramos preparando sus sagrados alimentos en su cuarto de alquiler ubicado en Santa Tecla, La Libertad. Dos tortillas al sartén con sal y un vaso de café. Es lo único que tiene don Dimar Audí Chicas Álvarez, de 57 años de edad, para comenzar su diario vivir. Con esto pues vamos a ver si podemos hacer en que sea la mitad del día, con este par de tortillas. Don Dimar siempre fue un hombre trabajador y luchador por sus metas. Tenía un negocio de comida rápida en Apopa, pero debido a la inseguridad en el país, lo cerró y decidió emprender el denominado sueño americano. Desgraciadamente en Estados Unidos pues no pude
No pude estar mucho tiempo porque caí enfermo, me deportaron. Me volví a ir y allá caí en silla de ruedas. 4 meses estuve en silla de ruedas, detenido y enfermo. A los 10 meses de estar detenido, me operaron de aquí, de la cervical, me pusieron metales, me pusieron platino y me pusieron titanio atrás. Y me deportaron así en convalecencia. En estos 2 intentos por permanecer de manera legal e ilegal en los Estados Unidos, sufrió un accidente de tránsito y por poco queda paralítico, pero afortunadamente la intervención médica lo ayudó. Sin embargo, quedó sin fuerzas en sus brazos. Hoy en día ya no puede trabajar. Porque los tendones, los huesos de la nuca, se han presionado los tendones y es donde no me da señales a mis brazos. Por esa razón es que no puedo trabajar. Don Dimar era el pilar fundamental de sus padres que viven en Comacarán, San Miguel, y de su esposa e hijo acá en la capital. Sin embargo, desde el año 2012, con una nueva operación en su cuello, todo cambió. Ahora vive de caridad para sobrevivir. Pues el único apoyo que ellos tenían pues era yo. Y desgraciadamente pues yo también estoy en esta misma situación que se me hace bien difícil seguir adelante. Incluso el alquiler de su humilde cuarto lo debe desde hace 4 meses. Antes de la cuarentena domiciliar vendía en el mercado municipal de Santa Tecla, pero ahora no lo hace. Casualmente el sábado pasado vino el misionero a preguntarme que cuándo iba a pagar, ¿verdad? Entonces yo le dije a él de que me hiciera una esperita que iba a ver cómo hacía para poder pagar. En realidad pues estoy viendo la forma. No es nada fácil, asegura don Dimar. Después de tener, ahora es otra realidad. Con esto me defiendo para mientras. Mire, no es mucho, pero... Y esperando a mi hijo porque me ayude a lavarlo, porque la verdad que yo solo no puedo. Espera de la ayuda de corazones altruistas para volver a iniciar con su vida normal, vender artículos de primera necesidad, sacar dinero para sus gastos diarios y poder ayudar a sus familiares. El contacto de don Dimar es el 71 76 80 18. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y así muchos casos que requieren de nuestro apoyo, lo compartimos también a través de este espacio porque sabemos que hay muchos salvadoreños que incluso nos están acompañando, nos ven desde los Estados Unidos y desde diferentes partes también del territorio y que quieren colaborar. De hecho, también este reportaje estará disponible en las diferentes plataformas digitales que tenemos en Facebook, en Instagram también, si lo desean volver a ver y conocer más de las condiciones de este señor. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos en minutos. No nos cambien. Momento de conocer lo más destacado en el ámbito internacional. Vamos con Graciela Rajo, adelante. Continuamos trabajando para que usted se mantenga informado desde casa. Les vamos a actualizar la situación que se ha registrado en Guatemala en las últimas horas y para ello vamos a saludar a la periodista Vivian Vázquez que se encuentra en el lugar de los hechos. Vivian, cuéntanos. En las últimas horas se han confirmado 27 nuevos casos de COVID-19 en el territorio guatemalteco para hacer un total de 730. De estas personas, 19 han fallecido. En las últimas horas, el presidente de la República confirmó que 2 personas más habían perdido la batalla y se agregan a este listado de 19 personas. Pero aparte de ello, 3 cordones sanitarios se han decretado en el territorio guatemalteco a través de acuerdos ministeriales. Es decir, que la Policía Nacional Civil tiene el control de ciertos lugares para evitar que personas salgan o ingresen, tomando en cuenta que en estos espacios se han incrementado los casos de COVID-19. El presidente ya ha hablado de una reapertura en algunos lugares, por ejemplo, en plazas de comercio, para que las personas puedan visitar estos lugares siempre y cuando usen mascarilla y se eviten aglomeraciones. En los próximos días tendremos conocimiento si continúa la paralización del transporte colectivo o de este se podría reanudar de forma paulatina en el territorio guatemalteco. 730 casos ya confirmados. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala.
Gracias, Vivian, por la información. De Guatemala nos vamos a ir hasta los Estados Unidos, porque a medida que cada uno de los estados han tomado medidas para levantar las restricciones del cierre que han dejado a millones sin trabajo, incluso cuando el país registra nuevas infecciones, el presidente Donald Trump dejó Washington para realizar un viaje de día hacia Arizona. El mandatario tenía previsto visitar una fábrica de máscaras y respiradores, en lo que podría ser un regreso a viajes continuos. Vamos a continuar hablando acerca de la reactivación económica que se está teniendo en los Estados Unidos. Por ejemplo, en California ya se va a permitir la apertura de pequeños negocios. Con más gobiernos locales en los Estados Unidos avanzando con sus propios planes para la reapertura, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado comenzará gradualmente a permitir que las empresas minoristas abran sus puertas después de un cierre de coronavirus de casi 7 semanas. Las tiendas de ropa, floristerías, librerías y tiendas de artículos deportivos comenzaban a reabrir, mientras que los restaurantes aún enfrentaban restricciones, incluso cuando Newsom habló de un retorno medido y cauteloso a la normalidad en el estado más poblado de la nación. Algunas comunidades lo estaban superando. Y luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmaran que el SARS-CoV-2 salió de un laboratorio en Wuhan, el representante de la Organización Mundial de la Salud dijo que la enfermedad es de origen animal. De toda la evidencia que hemos visto en todas las secuencias genéticas que están disponibles, creo que hay más de 15.000 de este virus y tiene origen natural, dijo en una conferencia de prensa el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, quien además recalcó que Estados Unidos no ha compartido con la organización la evidencia que afirma tener. Y ahora nos vamos a ir hasta Sudamérica, específicamente hasta Brasil, porque ahí ya se están entregando pruebas rápidas al personal médico para poder detectar a tiempo casos de COVID-19. Pruebas rápidas de COVID-19 al personal sanitario de Manaus. La ciudad brasileña, capital del estado de Amazonas, ha sido duramente golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus. La importancia de hacer pruebas primero es retirar a aquellos profesionales de salud que puedan estar transmitiendo la enfermedad a los colegas y a la población. Entonces la idea es el aislamiento social de los profesionales de salud. En el estado, el 5,5% de los 23.000 trabajadores de salud han dado positivo con coronavirus. Manaus, con 1.700.000 habitantes, registra la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 entre las 23.000 capitales federales de Brasil. Dejando un poco de lado el tema de la pandemia que ocurre a nivel mundial, vamos a hablar acerca de la captura de 2 estadounidenses en Venezuela, que según el presidente Nicolás Maduro se trata de una fallida invasión. 2 estadounidenses fueron capturados el lunes en Venezuela, por lo que el gobierno calificó como una fallida invasión por mar que ha dejado 15 detenidos. Fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Iran Sack, mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. Y el señor Luke Alexander Denman, igualmente miembro de la seguridad de Donald Trump, declarado por ellos. No se ha confirmado que, como denuncia Maduro, los estadounidenses arrestados pertenezcan al equipo de seguridad de Trump. El domingo el gobierno denunció un intento de invasión de mercenarios que partieron de Colombia y trataron de ingresar por las costas norteñas de Macuto. Según el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, la operación dejó un saldo de 8 muertos y 2 detenidos. La fiscalía acusó al líder opositor Juan Guaidó de contratar a los mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington, a fin de emprender el intento de invasión. Comprometido del dinero saqueado y robado. Es parte de nuestro primer recorrido a nivel internacional. Más adelante hablamos de lo que ocurre en Europa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos al espacio de la entrevista de esta tarde y hoy nos acompaña Freddy Rodríguez, representante comercial de Google de Latinoamérica. Freddy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal a las personas que nos sintonizan esta tarde? Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Bienvenido a este espacio. Sabemos que Google es una empresa líder a nivel mundial y principalmente en cuanto al desarrollo de productos que nos permitan mantenernos conectados, algo que ha sido vital en los últimos días ante una situación, ante una pandemia que nos ha obligado a permanecer en cuarentena, no solamente acá en el territorio salvadoreño, sino que a nivel global. ¿Qué están ofreciendo particularmente en este momento en el que se requiere de esta conexión? No solamente a nivel social, sino que en las instituciones educativas, en el trabajo, etcétera. Ok, gracias. Mira, comentarte un poco. Sabes que como representantes de Google, nosotros hemos venido con el transcurso del tiempo acá en Latinoamérica, trabajando con diferentes empresas en las diferentes herramientas que Google nos ofrece, principalmente en el tema de comunicación y colaboración. Google ha venido con los años evolucionando esas herramientas hasta convertirse no solamente en lo que se conoce como un buscador, sino que herramientas que me permiten a mí poder tener una videoconferencia, tener un chat, tener un correo electrónico, tener un lugar o un repositorio de documentos. Y esto ha permitido que las empresas poco a poco vayan subiéndose a dicha plataforma. Google ha mejorado temas de seguridad, ha actualizado sus herramientas. Y esto ha llegado a tal punto que se ha convertido en una suite. Ya no solamente es un correo, ya no solamente es una videoconferencia, sino que es una suite de colaboración que me permite tener conectado a una empresa, a alguna institución, y ha evolucionado tanto y ya en la región ha venido caminando con diferentes empresas, diferentes gobiernos, diferentes instituciones educativas, que ya no es tan desconocida la herramienta como era en un inicio. Entonces, esto ha venido a innovar en el tema de la transformación digital. Pues, lastimosamente, pues el tema de la emergencia y del coronavirus nos tomó por sorpresa a muchos, y muchas empresas pues ya estaban preparadas en el tema de su transformación digital, con sus herramientas. Algunas otras pues tratan de hacerlo con algunas herramientas gratuitas, con algunas que ya se cuentan, que son conocidas. Sin embargo, Google con su plataforma de colaboración Enterprise de paga para empresas, está poniendo a disposición para las empresas ahora que quieran utilizar la plataforma de manera gratuita durante la emergencia, para que las empresas puedan tener una herramienta de nivel corporativo, con la seguridad corporativa, que me permita tener conectada a toda mi empresa, poder colaborar en tiempo real, tener un chat corporativo y muchas herramientas. Esa es en la parte empresarial, pero en la parte educativa no solamente se suman las herramientas empresariales, sino que también se encuentra la herramienta de Google Classroom, que es una aula virtual, donde yo puedo subir materiales para las personas a las que yo quiero compartir o quiero transmitir algún conocimiento, porque no solamente es para decir que es para un colegio, sino que o para una escuela, sino que también se puede utilizar en la parte empresarial para poder dar un seminario. Es muy interactivo, tiene foros y se intercambia información entre padres, alumnos, maestros, y me permite tener este tipo de herramientas y videoconferencias para poder ayudar en la emergencia en el tema del teletrabajo. ¿Sabes qué? Nosotros como representantes de Google y todo Google a nivel mundial, prácticamente desde que inició, hemos venido trabajando en el tema del teletrabajo. Para nosotros es casi un día a día, a diferencia que ahora en casa tenemos a los chicos que de repente hacen un ruido y gritan. Sin embargo, el tema del teletrabajo lo hemos venido adoptando desde que inició la empresa. Entonces, para nosotros, contactarnos con un colega en Italia solamente es de ver el tema de diferencia de horarios, pero es el día a día de nosotros, y poder tener esa facilidad de poder colaborar y trabajar remoto y en tiempo real.
Freddy, recientemente el gobierno salvadoreño a finales de abril fue el Ministerio de Educación, también la Secretaría de Innovación informaron que hay un acuerdo con esa empresa, con Google, porque recordemos, bueno, las clases están suspendidas, tenemos la emergencia por la pandemia del COVID-19 y hay un aporte también de la empresa para el sector educativo. Si nos comentas cómo van a estar trabajando, porque eso también incluye la capacitación de los docentes y el acceso a Internet también en El Salvador. Sí, mira, nosotros como empresa constituida acá en El Salvador trabajamos muy de cerca también con la Secretaría de Innovación para poder facilitar a que Google pudiese habilitar en una manera rápida 1,5 millones de cuentas para todos los estudiantes en el país. Google Education desde sus inicios siempre ha sido de manera gratuita. Y esto, ¿sabes? Esto es muy interesante porque en realidad es una parte de Google enfocada directamente a la educación. Se cuenta con un programa, con una certificación para educadores, se cuenta con toda una plataforma exclusivamente para la parte educativa, y todos los colegios, universidades pueden subirse a esta plataforma. Esta plataforma no es para la emergencia, ¿sabes? Esta plataforma es perpetua. Solo que tienes que dar a demostrar de que tú eres una institución educativa y que el fin de la plataforma es educativa. Entonces, la plataforma se ha habilitado para que los estudiantes puedan tener ese tipo de interacción. La herramienta sí funciona con Internet, pero se puede conectar a través de cualquier dispositivo que tenga Internet. Sin embargo, ya hay unas herramientas dentro de la plataforma que me permiten trabajar offline y tener sincronizado mi dispositivo. Por ejemplo, poder realizar un documento de manera offline sin tener internet, y al momento de conectar mi computadora o mi teléfono se me sincroniza a lo que es el Drive, que es la nube y el repositorio de documentos de Google. Entonces, nosotros igual estamos colaborando para el tema de educación. Si bien es cierto, esto siempre ha sido de manera gratuita y ahora pues con emergencia hemos tenido, ¿sabes?, una alza de solicitudes de instituciones. También Google tiene una línea de equipos que se llaman Chromebook, que te permite tener una computadora diseñada para educación, puedes controlar en qué lugares se navega, y el fin de la herramienta es educativo. Entonces, sabes que esas computadoras siempre han tenido un costo muy bajo en el mercado. Sin embargo, ahora se han escaseado esas computadoras porque son una línea económica, son una línea para estudiantes, también para empresas, y te permiten tener solo un navegador, y eso son unas computadoras muy fáciles de utilizar, fáciles de encender. Entonces todo trabaja a través de la nube, o sea que si te daña la computadora pues no pierdes ningún documento. Entonces hay toda una línea y todo un programa, no solamente para el tema educativo, no solamente para el tema empresarial, y si hemos venido, Google no es la excepción para apoyar tanto a las instituciones educativas como a las instituciones empresa privada, instituciones de gobierno también. Entonces hemos venido apoyando a todas las empresas y a la parte educativa para que pueda ser fácil el poderse subir a la nube. Freddy, tú mencionabas que es un donativo de 1,5 millones de cuentas que se ha hecho en este caso para estamos hablando del sistema educativo público, pero sí. Si nos referimos también a las instituciones privadas que quieran optar, ¿tiene algún costo el uso de la plataforma o en algún momento lo tendrá? No tiene ningún costo. Desde que se inició el programa educativo no ha tenido ningún costo y tampoco vemos a futuro un costo. Hay algunas opciones que sí son de paga, por ejemplo, unas certificaciones a maestros
o poner algunas herramientas adicionales de seguridad en el entorno adicional a las que ya trae. Y acá quizá también importante, perdona interrupción Freddy, conocer, ustedes están otorgando en este caso las cuentas, 1,5 millones de cuentas, pero el tema de la capacitación, ¿cómo sería? ¿También están ofreciendo algún tipo de apoyo en este sentido para los docentes? Sí, tenemos, y es lo que te mencionaba, existe cierto nivel de capacitaciones que son totalmente gratis, y existe otro nivel de capacitaciones donde ya tú llevas un diploma, hay personas que se conectan, que te hacen un examen, que esos en realidad es de paga, porque sí hay que pagar a un consultor que se haga eso. Pero una línea de capacitación, también hay línea gratuita de capacitación para poder optar al manejo de estas herramientas. No sé, Freddy, si con estos acuerdos que se tienen con el Ejecutivo, con el gobierno, también han conversado el tema de acceso a Internet que puedan tener los estudiantes, o si se podría mejorar también para facilitar en alguna manera el trabajo que se está desarrollando. Fíjate de que en la parte de los accesos a Internet y la conectividad, lastimosamente nosotros sí no tenemos injerencia, porque en realidad nosotros no somos unos proveedores de conectividad. Somos, si bien la herramienta que te permite hacer ese tipo de conexión con las personas que necesitas el Internet, pero no proveemos equipos con Internet ni la conexión con Internet. Y bueno, también muy importante saber qué tan amigable es esta herramienta para su uso. Tú lo mencionabas, puede hacerse perfectamente desde una computadora, pero ¿puede un alumno conectarse a través de su dispositivo móvil, por ejemplo? Sí, lo puede hacer, mira, y existen varias formas de hacerlo. Se puede utilizar el correo electrónico, y esa es tu forma de tener un logueo y un usuario. Y la persona que administra la plataforma simplemente te da el acceso y te comparte la información. Y otra es que la persona que administra la plataforma pueda generar un código de una clase, por ejemplo, y te envía el código y tú te entras por el código. Entonces, en la parte móvil existe ya la aplicación diseñada por Google, donde solamente se descarga y tú ya sea te logueas por el correo electrónico o te envían un código y puedes entrar a una clase. ¿Qué otras herramientas tienen, Freddy, y que han puesto a disposición de la población para facilitar esta conectividad? Más ahora, como se los mencionaba hace unos minutos, que estamos en aislamiento social, prácticamente en cuarentena las personas, el mundo también ha tomado varias medidas. ¿Y qué otras herramientas tienen ustedes? Mira, principalmente, y la que se está apoyando un poco más en el tema del uso, y que Google está lanzando un programa que se llama Meet Everywhere, es en sí la herramienta de videoconferencia. Si bien es cierto, por ejemplo, la herramienta de Zoom ha tenido un despunte demasiado rápido, y mucha gente, y se hizo muy famosa, y mucha gente usa Zoom, y es muy buena, y es muy fácil de utilizar. Sin embargo, Google tiene una plataforma que igual es muy amigable, muy fácil de utilizar. Generas un enlace, se lo envías a las personas y las personas entran. Entonces, Google está poniendo a la disposición la herramienta de videoconferencia llamada Meet. Google Meet. Google Meet. ¿Y eso tiene un costo? Ahora, recientemente, que lanzó la promoción, nada menos ayer se hizo público en la página oficial de Google, donde se va a estar liberando de manera escalonada. Esperamos que dentro de 1 o 2 días ya esté habilitada para nuestros países, donde yo ya voy a poder tener acceso a la herramienta, no con una cuenta, con un dominio empresarial, sino que lo puedo hacer con un dominio de Gmail. Gmail tiene una herramienta de videoconferencia que se llama Hangout, que es muy buena, pero tiene muchas limitantes. Entonces ahora Google lo que va a hacer es que va a abrir esa herramienta empresarial que se llama Meet para cualquier persona, para que pueda tener su videoconferencia hasta con 250 personas, pueda grabar la sesión, pueda compartir pantalla, pueda tener un chat y pueda tener una herramienta con el nivel de seguridad que tiene una empresa
pero para el público en general. Esperamos que esté disponible entre 1 o 2 días para nuestra región y yo puedo registrar mi cuenta de Gmail personal en Meet y empezar a hacer uso de la herramienta Meet. Y me imagino que también podremos utilizarla tanto en una computadora como en nuestros dispositivos móviles. Así es, se va a poder utilizar en cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando tenga internet, porque la videoconferencia sí funciona 100% con internet. Claro. Freddy, de acuerdo a tu experiencia y cómo hemos visto la realidad que se está viviendo en el mundo, el teletrabajo, por lo menos en El Salvador, era una modalidad que no se estaba explotando tanto, a diferencia de otros países. ¿Cómo ves el panorama ya a futuro en los próximos años? Ya el teletrabajo vino para quedarse, las herramientas de Google en este caso van a facilitar el teletrabajo y al final es una herramienta, una modalidad también que se va a estar implementando de ahora en adelante debido a la emergencia que se está viviendo. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Mira, a raíz de esta emergencia yo creo que la historia del teletrabajo y esa modalidad cambió. A partir de ahora todo está cambiando, la forma de hacer negocios, y sabes de que no es que no existiera, siempre ha existido, pero esto vino a acelerar la transformación digital. Muchas empresas, y sabes que yo lo he venido viendo con el tiempo, con la resistencia a no querer, por ejemplo, tener un servicio que fuera tercerizado, o un servicio que corra dentro de un servidor que yo no sé dónde se encuentra. Ese tipo de paradigmas, el tema de seguridad, yo creo que esto ha venido a acelerarlo y no queda atrás el tema del teletrabajo. Nosotros, como empresa que nacimos en la nube, que nacimos en el teletrabajo, nos acostumbramos y facilita tantas cosas, si bien es cierto, requiere otro tipo de protocolos, otro tipo de disciplinas que ahora las hemos tenido que aprender de emergencia de una forma rápida, pero definitivamente esto marca un antes y un después para el tema incluso de la humanidad, ¿sabes? De aquí para allá no van a ser igual las cosas. La manera de hacer negocios, el e-commerce que en otros países ha tenido un despunte muy grande. En El Salvador casi nadie compra vía electrónica, pero ahora tú empiezas a comprar de manera electrónica, empiezas a hacer pedidos por WhatsApp, empiezas a hacer pedidos por diferentes plataformas, y eso ha venido a acelerar lo que en un tiempo atrás se llamaba transformación digital. Y sabes que estaba también ayer en una entrevista y nos reíamos un poco porque yo les decía, mira, como estamos en la era digital, en la era incluso de los memes, yo le decía, mira, vi un meme donde decía, llegó Google a una empresa a ofrecer transformación digital y le dijeron no. Llegó Microsoft y le dijeron no. Llegó Amazon y le dijeron no. Pero llegó el coronavirus y tuvieron que transformarse. Entonces, es lo que estamos viendo ahora. Definitivamente. Esto nos vino a acelerar. Estamos obligados definitivamente a este proceso de transformación, como tú lo mencionabas, Freddy, pero también me gustaría saber qué tipo de empresas pueden implementar soluciones en la nube, porque sí, estamos hablando de este proceso de transformación y muchos podrían creer que se trata de las empresas grandes, pero definitivamente muchos, incluso pequeños y medianos, tendrán que transformarse. Sí, mira, esta herramienta no tiene límite de usuarios. Te puedes suscribir desde una persona hasta infinito, ¿sí? Y también lo único que sí necesitas tener es un dominio, porque esto se registra con nombre de una empresa, entonces tiene que tener un dominio de una empresa para poderlo registrar como empresa. Porque ya para la parte de persona natural, pues existe la herramienta de Gmail, que es gratuita y que tiene muchas funciones similares a las que tiene la parte empresarial, con limitantes a las que tiene. Pero cualquier empresa puede optar a tomar esta herramienta. Ahora se está aperturando de una manera gratuita. Sí, hoy por hoy es por tiempo limitado hasta septiembre. No sabemos si después de septiembre se va a prolongar, pero de momento sí se puede hacer uso de este tipo de plataformas sin necesidad de invertir.
Excelente. Sin duda interesantes los temas tecnológicos y cómo se están adaptando también las personas, los países a la realidad que se está viviendo por esta emergencia a nivel mundial. Gracias, Freddy, por haber sido parte de esa entrevista. A la orden, gracias. Gracias a ustedes a por el ti. tiempo. Gracias. Feliz tarde. Gracias, igual, un gusto. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte, Celia. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. A pesar del incremento en los hechos delictivos que se han registrado en los últimos días en el país, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dice que hay una reducción de hechos violentos del 50% a comparación del 2019. Hablando de 627 homicidios menos que el año pasado. El mes pasado lo informó nuestro ministro de Justicia a través de sus conferencias, un 58% menos comparado al mes del año pasado. Ahorita estamos a un 58% igual. Las cifras del mes de mayo del año pasado comparados con esto ya lleva un número significativo a la baja. Los números siguen bajando. La población salvadoreña está percibiendo mejores niveles de seguridad. En más información, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Willman, dice que no hay atrasos en el calendario de los comicios 2021, pero debido a la pandemia solicitarán al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario para kits de medidas sanitarias en los centros de votación. También se refirió al voto desde el exterior. El tema de la votación del exterior, del voto en el exterior, eso es una pelota que está en la cancha de la Sala de lo Constitucional. Dependiendo de lo que diga la Sala de lo Constitucional, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, autoridad máxima en esa materia, solo tenemos que hacer. Si dicen va a haber voto en el exterior, que nos den los instrumentos y nosotros tenemos que hacerlo. Y Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Un grupo de residentes de la colonia San Francisco en Soyapango han tomado sus propias medidas de desinfección, esto ante el aumento de casos por la pandemia del COVID-19. Un químico especial de quinta generación es utilizado para aplicar tanto a los peatones como a unidades del transporte que circulan sobre la segunda calle principal y 5 pasajes peatonales. La distribución de granos básicos, verduras y frutas donadas es otra de las medidas implementadas. Empleados del área de desechos sólidos de la alcaldía capitalina realizaron trabajos de limpieza, entragantes y drenajes de un tramo de la calle del barrio Lourdes en San Salvador que estaban obstruidos. A raíz de esta situación, la calle se había inundado. Quienes circulan en el lugar y buscan incorporarse al Boulevard Venezuela denunciaron el problema. Se recomienda a la población ser responsables y no arrojar basura a la calle, o de lo contrario el problema se repetirá. Ya finalizaron los trabajos de reparación y aplicación de capa asfáltica en un tramo de la avenida Cuba del barrio San Jacinto, donde recientemente una tubería colapsó. Hace una semana, residentes denunciaron que empleados de ANDA dejaron los trabajos pausados, dificultando la circulación. Siempre en San Jacinto, solo que en la 10 Avenida Sur, una tubería de agua potable explotó, aparentemente por la presión. Desde hace 3 días el agua se desperdicia en la calle, a pesar que el problema es de conocimiento de las autoridades de ANDA. El 2560-1240 está disponible para que usted denuncie los problemas de su comunidad. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a la información deportiva con Zuli Rodríguez, que ya se encuentra lista. Adelante, Zuli. Gracias, Raúl y Célida. Comenzamos con los deportes. Los equipos de la primera división continúan reforzándose para el próximo torneo Apertura 2020. Uno de ellos es el Isidro Metapán, que pretende conjuntar a un buen grupo de jugadores para destacar en el próximo torneo. A través de sus redes sociales, el equipo calero dio a conocer que se va a incorporar a sus filas el portero Eric Alvarado. El guardameta proviene del equipo del Racing Junior de la segunda división. Alvarado se une así a las contrataciones de John Machado, Cristian Gil, Herbert Sosa, Ricardo Ferreira, Alex Larín y Michel Mercado.
Y tras 55 días de confinamiento para contener el coronavirus, Italia ha empezado la denominada fase 2, la de convivencia con esta enfermedad. Y tras el visto bueno del ministro del Interior, algunos futbolistas ya han vuelto a pisar el césped. Todos, como está ordenado por el gobierno, deberán mantener en todo momento una distancia de seguridad de mínimo 2 metros para reducir el riesgo de contagio. Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes, volvió a hablar en las últimas horas y aseveró la posible reanudación será a puerta cerrada, pero aún no tenemos elementos para decir si podemos jugar a mediados de junio. Dependerá de la curva de contagio, fue lo que informó y agregó. Espero que el campeonato se reanude de manera segura. Y la plantilla del Barcelona volverá este miércoles 6 de mayo a la ciudad deportiva Joan Gamper para someterse a los pertinentes exámenes médicos de COVID-19 antes de iniciar los entrenamientos en solitario en los próximos días. Según confirmó la entidad azulgrana, la Liga ha dado luz verde para realizar estas pruebas a los jugadores del Barça una vez finalizada la inspección que ha llevado a cabo este martes en las instalaciones que el club tiene en Sant Joan d'Espí. Los futbolistas podrán ejercitarse individualmente en la ciudad deportiva una vez se conozcan los resultados y según avance la desescalada. El club irá adaptando los protocolos de trabajo para que las sesiones puedan ser cada vez más parecidas a las habituales. Y la Liga Nacional de Fútbol Americano anunció que el partido programado en Ciudad de México para la campaña 2020 será pospuesto un año por la pandemia de COVID-19. La NFL anunció que llevará a cabo todos sus juegos de la temporada 2020 en Estados Unidos, donde implementará un mismo protocolo enfocado en el bienestar de los jugadores, personal de la liga y los aficionados. Así lo informó la oficina mexicana en sus redes sociales. En febrero, la liga anunció que los Cardinals jugarían de local en el Estadio Azteca con rival por definir. El partido del equipo de Arizona sería el primero de los 2 que le restan al contrato de la NFL con México. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Vamos a más información y es que a partir de este martes hay variación en los precios de referencia de los combustibles. Néstor Hernández nos tiene el reporte. Adelante. Muy buenas tardes, amigos, compañeros, los que están en sintonía de Noticiero Hechos. Específicamente nos encontramos acá en el Boulevard de los Próceres, en San Salvador, donde ya mencionaban ustedes, se ha hablado acerca de una variación de parte del Ministerio de Economía en cuanto al precio de los combustibles. Se ha venido prácticamente a pique en las últimas semanas, sin embargo, hoy ha registrado un incremento, pero leve, de 5 centavos. Esto en las gasolinas, por ejemplo, en la regular. Acá nos encontramos en una de las gasolineras, en uno de estos lugares donde las personas vienen todos los días. Sabemos que ha bajado mucho la venta de gasolina porque la demanda ante la cuarentena obligatoria no permite que la gente ande en las calles, o al menos los que no tengan nada que hacer necesariamente. Pero la gasolina está de momento con un precio de $1.91 la regular, en el área central, incrementando 6 centavos. Aquí vemos también los precios y aquí una gasolinera que se encuentra en el sector del Boulevard de los Próceres. En el área occidental está a 1,92 y en oriente está a 1,96. Esto la gasolina regular. Si hablamos de la especial, ha incrementado 6 centavos, $2.06. Costará a partir de este día martes para 15 días. En occidente $2.07 y en oriente $2.11. En el caso del diésel, aquí sí nuevamente ha experimentado un alza o una baja, como venía en las últimas semanas. Ha disminuido el precio del diésel hasta 18 centavos. Costará únicamente $1.80 el galón de diésel. En el área central, en la zona occidental, $1.81 y en oriente $1.85. Así los precios de las gasolinas, aunque de momento pues ha incrementado un poquito en cuanto a la regular y la especial, pero el diésel sigue bajando y obviamente los precios a comparación de otros años se encuentra bastante bajo. Y así de momento como se encuentra también el tráfico acá en la zona
del Boulevard de los Próceres, para que ustedes lo tengan en cuenta, amigos, cómo está a esta hora. Aquí dándoles un panorama también, compañeros. A eso iba la pregunta. Recordemos que estamos en cuarentena domiciliaria. También hay otras medidas de aislamiento social, pero en el tiempo que has estado ahí en el Boulevard de los Próceres, porque en este lugar siempre hay videos o fotografías en redes sociales que hay bastante presencia de vehículos circulando a pesar de las medidas que se han tomado. ¿Cómo has visto el panorama a esta hora de la tarde? Son las 2:42 minutos, 2 de la tarde con 42 minutos. ¿Cómo has visto el panorama en esa zona? ¿Hay bastante presencia de vehículos o se estaría respetando la cuarentena? Pues desde hace ya unas 2 o 3 semanas la cantidad de vehículos en el Boulevard de los Próceres ha incrementado muchísimo. Se puede apreciar porque aquí vean que 20, 30, 40 vehículos al mismo tiempo en una sola toma. Hay momentos en los que acá también se produce un embotellamiento. Vamos a girar. Estamos viendo el sentido prácticamente de la zona del Estadio Cuscatlán, este paso de nivel que busca hacia el Hermano Lejano. Vamos a girar para mostrarles un poco cómo se encuentra el otro sector, buscando hacia el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Acá muy cerca también hay 2 retenes policiales que están casi que las 24 horas o permanentemente en la zona. Y es por ello también que cuando se incrementa la cantidad de vehículos, aquí se hace ese embotellamiento, un tráfico bastante considerable, sobre todo en horas de la mañana y cuando ya las personas van buscando sus hogares de regreso, los que andan trabajando, digamos, de manera normal a eso de las 5 o 6 de la tarde. No debería, por el hecho de que en los primeros días, primeras 2 semanas, pudimos ver bastante vacías las calles y ahora cada vez se ve una mayor cantidad de vehículos. Esperemos que la cuarentena pues se vuelva a respetar, porque estamos ante una pandemia de salud que nos puede complicar aún más en las próximas semanas. Pero así de momento, en el Boulevard de los Próceres, vemos incluso una ambulancia del Seguro Social que va pasando, la policía que constantemente hace patrullajes en la zona y los retenes que les comento para verificar si la población está autorizada o está cumpliendo un rol en el cual es necesario para la sociedad. Muchas gracias por compartirnos la información. Lo cierto es que después de varias semanas de bajas, hoy vuelven a incrementar los precios de los combustibles y habrá que tenerlo en cuenta. Como siempre, pues esa recomendación la reiteramos, como tú lo decías, a buscar la estación de servicio donde nos atiendan mejor. Por supuesto, esa es la intención también, mostrarles un poco acerca de los precios. Acá vemos que ya las gasolineras han actualizado, porque a partir de este martes estarán 15 días disponibles estos precios. Lo reiteramos, un incremento de 5 centavos y 6 centavos, la regular y la gasolina super. Y en cuanto al diésel, volvió a bajar, aunque acá vemos que todavía no está el diésel actualizado el precio, porque así llegaría hasta los 1,80. Son más de 18 centavos lo que estaría disminuyendo. Pero así en cuanto al panorama de los precios de los combustibles y también el tráfico aquí en la zona del Boulevard de los Próceres, compañeros. Gracias, Néstor, por tu reporte. Sin duda, bueno, los precios podrían ir variando en lo que queda del día, también se podrían hacer las modificaciones, pero también hay que recordarle a los automovilistas que al final son ellos quienes deciden en qué estación de servicio comprar. Exactamente. Pero bueno, hay más noticias que compartirles, y es que la poca experiencia para manejar camiones pesados, más la excesiva velocidad, fue la causa de un fuerte accidente de tránsito. Veamos el siguiente informe. Un nuevo accidente de tránsito protagonizado por una rastra ocurrió en el kilómetro 5 del Boulevard Monseñor Romero, en sentido que de occidente conduce al oriente del país. De acuerdo a las investigaciones policiales, la excesiva velocidad y el poco mantenimiento en el sistema de frenos provocó que el conductor perdiera el control y volcara. Las huellas de frenada que se ve que están desde el inicio ya del inicio de la curva determina de que no venía despacio, venía exceso de velocidad, por lo cual el tipo de carga lo hizo perder el control y fue que se dio el vuelco. ¿Qué va a pasar con él? No, solamente son daños materiales causados acá a la vía, pues lo cual tienen que responder posteriormente a obras públicas, ¿verdad? Para que puedan hacer los respectivos procesos para poder arreglar la situación acá en la vía. ¿Una infracción que se le pueda colocar? Sí, es una infracción de exceso de velocidad.
A pesar de la gravedad del accidente, no se reportaron víctimas que lamentar, solo daños materiales. El paso vehicular por la zona estuvo paralizado por algunas horas mientras removían la rastra con ayuda de una grúa. Por su parte, el conductor de la rastra dice que por un momento pensó que podría incluso hasta perder la vida. En esta vuelta en mi carril derecho, de la nada se me volvió de lado, se fue el contenedor, quise parar, pero ya no pudo controlar, se fue de lado, la vuelta bajando en ella, pero despacio. Las autoridades reiteraron su llamado a los automovilistas y motociclistas a manejar con precaución y respetar los niveles de velocidad. Según estadísticas, a nivel nacional se han registrado más de 5.000 accidentes viales, es decir, un promedio de 46. De estos, 2.975 personas han resultado lesionadas y 359 han perdido la vida. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Vamos a la información de carácter empresarial. Backcredomatic, con el objetivo de apoyar en la lucha contra el COVID-19 en El Salvador, se une a la iniciativa Fondo de la Solidaridad, entregando un importante donativo que busca cubrir varios pilares fundamentales que apoyan al Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia. Backcredomatic se une con $100,000 de aporte que estarán destinados al cumplimiento de 3 grandes objetivos: adquirir 20,000 pruebas moleculares, proveer de equipo de protección personal a los profesionales de la salud y fortalecimiento técnico para incrementar la cantidad de pruebas. Integral pone siempre al cliente eje central de sus operaciones y en estos momentos de crisis ante el COVID-19 continúa apoyando a los microempresarios. Es por ello que ha implementado una campaña denominada Bolsa Solidaria Integral, llevando víveres a los clientes más afectados. Esta iniciativa es promovida por un equipo de colaboradores voluntarios de Integral denominado Corazones Integrales, quienes han aportado dinero sumando al aporte económico de la institución financiera. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en minutos. Vamos a noticias internacionales. Graciela Rajo nos tiene la información. Usted se informa con Noticiero Hechos tarde. A esta hora nos enlazamos con la periodista Damaris Quiñones hasta Canadá para que nos actualice cuál es la situación en ese país norteamericano. Adelante, Damaris. ¿Qué tal, compañeros en el estudio? Y los casos de COVID-19 en Canadá siguen en aumento. A la fecha, 60.616 casos son los confirmados, mientras que 25.743 son los casos recuperados y lamentablemente se registra una cifra de 3.842 muertes. Actualmente las provincias canadienses con el mayor número de personas contagiadas son las provincias de Quebec y Ontario. La Agencia de Salud Pública en Canadá está trabajando con provincias, territorios y socios internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, para salir lo mejor posible de esta crisis que ha creado un revuelo a nivel mundial. Hasta aquí con mi reporte, informó desde Canadá para Noticiero Hechos, Damaris Quiñones. Gracias, Damaris, por la información. Y ahora, desde Canadá nos vamos a trasladar hasta Francia. Vamos a hablar de un caso que no se habría detectado en un inicio de COVID-19 y que apareció en diciembre. Científicos franceses dicen que pueden haber identificado un posible caso del nuevo coronavirus que data de diciembre, aproximadamente un mes antes de que los primeros casos fueran confirmados oficialmente en Europa. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud describió el martes los hallazgos como no sorprendentes y dijo que podría ayudar a los científicos a comprender mejor la circulación del virus. En un estudio publicado recientemente, los médicos de un hospital al norte de París revisaron muestras retrospectivas de 14 pacientes tratados por neumonía atípica entre principios de diciembre y mediados de enero. Y mientras tanto, Alemania ha dicho que la Unión Europea no ha hecho lo suficiente para enfrentar la pandemia. Le tenemos más detalles en el siguiente informe.
Alemania dijo el martes que la Unión Europea debería hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora para proporcionar ayuda de alivio del coronavirus a países fuera de sus fronteras. El ministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Gerd Müller, dijo que la UE necesitaba agregar un componente africano al paraguas de rescate que está sobre Europa. Müller habló en la presentación de BMZ 2030, una reforma estructural de la política de desarrollo de Alemania, donde anunció que el gobierno ya ha reorganizado 1.000 millones de euros para ayudar a otros países a combatir la pandemia de coronavirus. Las naciones que reciben ayuda deben demostrar, por ejemplo, que se respetan los derechos humanos de los ciudadanos y se están haciendo esfuerzos para combatir la corrupción. Mientras tanto, la Agencia de la ONU para la Niñez y la Adolescencia instó a 6 países de Medio Oriente a restaurar las campañas de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión que se suspendieron debido a la pandemia de coronavirus. Las campañas contra la poliomielitis están suspendidas en Siria, Sudán, Yemen e Irak, mientras que las vacunas contra el sarampión están suspendidas en Irak, Líbano, Yemen, Djibouti, dijo la agencia. La polio había desaparecido por completo de la región hace unos 2 años, por lo tanto, existe el riesgo de un retorno de la enfermedad, dijo la portavoz regional de la agencia. Y se lo adelantamos, a continuación vamos a hablar de algunos países que aún no registran casos de COVID-19. Entre ellos se encuentra Corea del Norte, Kiribati, Lesoto, las Islas Marshall, Estados Federales de Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu y Vanuatu. En todas estas zonas se están siguiendo los protocolos adecuados, aunque todavía no se registren casos de COVID-19. Tenemos más información en el siguiente resumen. Rusia informó por tercer día consecutivo más de 10.000 casos de COVID-19, lo que eleva el número total de personas infectadas a más de 155.000, informaron las autoridades de salud del país. Las autoridades de Madrid continúan distribuyendo máscaras en las estaciones de metro después de que el gobierno español ordenó las máscaras obligatorias en el transporte público desde el lunes. La crisis de los desechos sólidos ha resurgido en el Líbano en medio de la pandemia de coronavirus después de que un vertedero en el norte de Beirut detuviera su actividad después de alcanzar su capacidad máxima. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Es parte del contenido que teníamos a nivel internacional para todos ustedes. La recomendación de siempre, quédense en casa. Así es, Graciela, muchas gracias por compartirnos la información de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos ahora a actualizar los datos a nivel mundial del comportamiento del COVID-19. Los vamos a detallar de la siguiente manera. Lamentablemente, bueno, este virus ha ido avanzando a nivel mundial. Estados Unidos prácticamente se mantiene como el país más afectado hasta ahora, y a nivel mundial hay 3.640.835 casos confirmados, por lo menos a esta hora. La última actualización que se tiene de estos datos, este mapa también que se verifica todos los datos donde se van actualizando. Los casos continúan en aumento. La cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida son 25.073. 255.096 es el dato más actualizado, nos lo comparte esta plataforma, y como le decimos, estos datos están cambiando constantemente. También mencionábamos que el país más afectado sigue siendo Estados Unidos. Ya se reportan solamente en el territorio norteamericano, estamos hablando de 1.199.000 casos positivos y continúa en incremento, ya casi por llegar al 1.200.000 casos. Así es, si vemos en Estados Unidos hay más de 1 millón de casos, es decir, y a nivel mundial hay 3.6 millones, se podría decir que de cada 3 casos, 1 es en Estados Unidos, de los que se ha reportado también, pero en los datos también se muestran las personas que se han ya recuperado
de esta enfermedad, datos que se van actualizando. Ya hay bastantes personas que se han recuperado también del COVID-19 a nivel mundial. Sí, la plataforma también nos actualiza, Raúl, en el caso de Nueva York, que era la estadística y el dato que yo mencionaba, son 25.073 personas. Solo fallecidos. Solamente en Nueva York, solamente en este estado, porque es que a nivel de los Estados Unidos, imagínese usted, ya se reporta 1.200.000 casos, 1.199.000, y esto continúa incrementando constantemente. Así es, así va actualizando los datos, se van actualizando los datos y el avance de este virus, pero con esa información también finalizamos la emisión de esta tarde. Gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana. Lo esperamos mañana.